Hola, hoy voy a explicar el algoritmo de ordenamiento Merge-Sort. Un algoritmo de ordenamiento permuta los elementos de una estructura lineal y homogénea de acuerdo a un criterio o relación de orden. Por ejemplo, una lista de alumnos podría ordenarse numéricamente por legajo, alfabéticamente por nombre o cronológicamente por fecha de ingreso. En este ejemplo, las tres formas de ordenamiento son de menor a mayor, es decir, en forma creciente. Vamos a aplicar el algoritmo de ordenamiento Merge-Sort a una colección de alumnos. El método Merge-Sort reacomoda los elementos entre las posiciones ini y fin de la colección, de modo tal que quedan ordenados en forma ascendente por número de legajo. Vamos a explicar la versión recursiva de este método. La recursión o recursividad es un modo de definir o especificar algo en términos de sí mismo. Ese algo puede ser un dibujo, un juego o un algoritmo. Definir un algoritmo recursivo consiste en reducir el problema en una o más instancias más simples del problema original, hasta alcanzar un caso trivial, es decir, un caso lo suficientemente simple como para que pueda resolverse directamente. En la definición de factorial, por ejemplo, el caso trivial se produce cuando el parámetro n es 1. Si n es mayor a 1, siendo n un número natural, el factorial es n por el factorial de n-1. Conceptualmente, la estrategia del Merge-Sort es simple, sin embargo, requiere haber comprendido recursión. Ordenar una colección de Kant elementos aplicando Merge-Sort implica dividir la colección en mitades y luego aplicar Merge-Sort a la primera mitad. Luego, aplicar Merge-Sort a la segunda mitad y por último, intercalar ordenadamente las dos mitades. ¿Cuál es el caso más simple? Una colección con un único elemento no puede ser dividida, pero además está ordenada. Tampoco podríamos dividir una colección vacía. Son dos casos triviales. Voy a explicar entonces la estrategia con un ejemplo concreto de la colección de alumnos. Y para simplificar la explicación, vamos a visualizar únicamente los números de legajo. Vamos a comenzar entonces dividiendo la colección en mitades. Tenemos ahora dos colecciones. La primera tiene 4 elementos y la segunda tiene 5 elementos. El siguiente paso es aplicar Merge-Sort a la primera mitad de la colección, es decir, la colección formada por 4 elementos. El siguiente paso es aplicar Merge-Sort a la primera mitad, es decir, dividir nuevamente la colección en mitades. Ahora aplicamos Merge-Sort a la primera mitad. El siguiente paso es aplicar Merge-Sort a la primera mitad. Observen que ahora la colección, que tenía 2 elementos, quedó dividida en 2 colecciones, cada una con un único elemento. Este es justamente el caso trivial, ya que una colección con un único elemento está ordenada. Vamos entonces a intercalar ordenadamente a las dos mitades. La primera mitad de la primera mitad quedó ordenada, de modo que ahora tenemos que aplicar Merge-Sort a la segunda mitad de la primera mitad, de modo tal que quede ordenada. Para hacerlo, dividimos la colección de 2 elementos en 2 colecciones, cada una de las cuales tiene un único elemento y por lo tanto estamos nuevamente en presencia del caso trivial. El siguiente paso es entonces intercalar ordenadamente las dos colecciones que tienen un único elemento. En este caso, al intercalar las dos colecciones no se produce ningún cambio porque los elementos estaban justamente ordenados entre sí. Ahora, las dos colecciones de 2 elementos están ordenadas. ¿Qué hacemos para que la colección con 4 elementos quede ordenada? Cuando las dos colecciones en las que había quedado dividida la primera mitad están ordenadas, intercalamos ordenadamente esas dos colecciones para que quede ordenada la primera mitad de la colección original.
Había quedado pendiente entonces ordenar la segunda mitad, porque la primera ya está ordenada. Aplicamos Merge Sort a la segunda mitad de modo tal que quede ordenada. Dividimos la segunda mitad en dos partes y aplicamos Merge Sort a la primera mitad, lo cual implica dividirla en mitades. Llegamos nuevamente al caso trivial. Luego de intercalar ordenadamente, la primera mitad de la segunda mitad queda ordenada. Había quedado postergada la tarea de ordenar la segunda mitad de la segunda mitad. Dividimos entonces la colección de 3 elementos. Ahora la primera mitad tiene un único elemento y está ordenada. Aplicamos Merge Sort a la segunda mitad dividiendo la colección en mitades. Cada una de las nuevas colecciones tiene un único elemento y otra vez alcanzamos el caso trivial. Para que la segunda mitad de la colección original quede ordenada, intercalamos ordenadamente los dos elementos. Tenemos ahora las dos mitades ordenadas y tenemos que intercalar ordenadamente para que la segunda mitad de la segunda mitad quede efectivamente ordenada. Ahora la segunda mitad de la segunda mitad está ordenada y seguimos con la misma estrategia. Es decir, las dos mitades se intercalan de modo que la segunda mitad de la estructura original también quede ordenada. Las dos mitades en las que había quedado dividida la colección están ordenadas, de modo tal que para que la colección completa quede ordenada tenemos que intercalar ordenadamente esas dos mitades. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido entonces dividir la colección en mitades, ordenar la primera mitad de la colección, ordenar la segunda mitad y luego intercalar ordenadamente las dos mitades para que la colección completa quede ordenada. Pero ordenar la primera mitad implica aplicar Merge Sort recursivamente a la primera mitad de la colección y aplicar Merge Sort recursivamente a la segunda mitad de la colección antes de intercalar las dos mitades ordenadamente. Necesitamos especificar también la condición de corte, el caso trivial. Hemos repetido este proceso siempre y cuando la colección tenía más de un elemento. Para refinar aún más el algoritmo o incluso para traducirlo a un lenguaje de programación, necesitamos ser más precisos en esto de qué significa dividir la colección en mitades. Siempre con un dibujo simplificado, observemos que la colección original está delimitada por los subíndices 0 y 8. Podemos utilizar entonces dos variables ini y fin para mantener cada uno de estos valores. Cuando Merge Sort se ejecuta recursivamente para la primera mitad, los subíndices que delimitan a esta colección son 0 y 3 y queda pendiente aplicar Merge Sort a la segunda mitad. Cuando la primera mitad quedó ordenada, retomamos la colección original y aplicamos Merge Sort a la segunda mitad, es decir, a la colección delimitada por los subíndices 4 y 8. Ini va a tomar entonces el valor 4 y fin va a tomar el valor 8. La colección vuelve entonces a dividirse en mitades. Ini es el subíndice del primer elemento de la primera mitad de la segunda mitad, mientras que fin es el subíndice del último elemento de la primera mitad de la segunda mitad. En una versión más refinada entonces especificamos los dos datos de entrada del algoritmo, ini y fin. La condición de corte queda expresada ahora en términos de ini y fin. La colección tiene más de un elemento justamente si ini es estrictamente menor que fin. En el momento que ini y fin tengan el mismo valor, sean iguales,
entonces la colección tiene un único elemento. Para computar la mitad, computamos el subíndice del elemento que está en la mitad de la colección delimitada por los subíndices ini y fin. Esto es, ini más fin dividido 2. Aplicar merge sort a la primera mitad implica aplicar merge sort a la colección delimitada por los subíndices ini y mitad, mientras que aplicar merge sort a la segunda mitad implica ejecutar merge sort para la colección delimitada por mitad más 1 y fin. El algoritmo auxiliar intercalar intercala ordenadamente los elementos delimitados por los subíndices ini y fin y podemos también enviar como parámetro la mitad de esa colección, aunque podría calcularlo también nuevamente intercalar. La traducción a Java es directa y el algoritmo puede resultarnos difícil de comprender, pero es muy simple de expresar. Es el manejo de los parámetros, mejor dicho, el manejo de memoria y en particular cómo se representan los parámetros en la memoria, lo que nos va a permitir entender una implementación recursiva. En HIPPO buscamos resolver problemas simples. Trabajamos con un nivel alto de abstracción. No nos detenemos a explicar, por ejemplo, el manejo de memoria. En estructuras de datos van a aprender a usar una pila, la estructura de datos que de alguna manera se esconde detrás del manejo de memoria cuando utilizamos recursividad.